Y luego de una nueva jornada de manifestaciones, el Ministerio de Educación anunció que invertirá más de 20.000 millones de pesos en infraestructura y un programa de salud mental para los estudiantes. Queremos analizar todo el tema, toda la semana que han vivido los colegios emblemáticos de la región metropolitana. Para ello tomamos contacto con el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo. Subsecretario, gracias por el contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde, ¿cómo estás? Muy bien, pendiente de lo que ha sido toda esta semana, comenzamos el lunes, bueno, ya veníamos con situaciones violentas las semanas anteriores. Ustedes hoy día se hacen cargo como gobierno de las demandas y presentan este plan de inversión. Lo primero que le quiero preguntar es si ustedes comparten efectivamente el petitorio que tiene cada uno de los estudiantes de los liceos emblemáticos que están en toma y también los que están en paro. Mira, algunos de los establecimientos tienen petitorio. Lo que hemos logrado conversar con los estudiantes, en efecto tenemos niveles de coincidencia que son importantes. Hay un diagnóstico común que tiene que ver con el deterioro de la educación pública. Nosotros creemos que es fundamental poder avanzar en revertir algunas cosas como, por ejemplo, el deterioro de infraestructura y también hacernos cargo del proceso de pérdida que hemos tenido después de 2 años de pandemia. Esto no ha sido inocuo, no ha pasado solamente por al lado de las personas y evidentemente el sector educativo se ha visto afectado por aquello. En consecuencia, el plan que estamos anunciando el día de hoy es solo una parte de un plan estratégico mucho más amplio, que es el plan de reactivación, de aprendizaje y de apoyo socioemocional en contexto de pospandemia, ¿no? Entonces, de hecho, en los próximos días vamos a hacer un anuncio mucho más global, dentro del cual está lo que señalamos hoy día en materia de salud mental y de infraestructura. Entonces, frente a la pregunta, sí, efectivamente nosotros tenemos niveles de coincidencia, hay acuerdo programático, yo diría, en el fondo de la discusión. Evidentemente hay aspectos que son mucho más específicos de las comunidades educativas y que, por cierto, hay que trabajar junto a los sostenedores también, ¿no? Como tiene que ver con asuntos de conflicto al interior de la escuela o temas que tienen que ver con el liderazgo directivo, ¿no? Como el caso del INBA. El día de hoy, de hecho, me reuní con la gente del INBA, con los estudiantes, el centro estudiante, y tuvimos una muy buena reunión y el lunes comenzaremos una mesa de trabajo en conjunto con el DAEM de la Municipalidad de Santiago. Ahora, subsecretario, con esto ustedes buscan también, me imagino, poder frenar estas movilizaciones, bajar las tomas, bajar los paros. ¿Cómo se va a ir dando? Porque esto no es inmediato. Ustedes anuncian este plan de inversiones que es de 11.000 millones en infraestructura, que da cuenta un poco de que había razones que estaban pidiendo estas mejoras, pero eso claramente pasa por un proceso bien largo, sobre todo cuando está comprando el Estado y haciendo las obras del Estado. ¿Qué pasa entre medio y qué pasa con los estudiantes y estas manifestaciones que hemos visto en los últimos días? Mira, en realidad el objetivo es poder hacernos cargo de las demandas. Otra cosa son las movilizaciones. Creemos que si nosotros nos hacemos responsables junto a los sostenedores, en este caso la Municipalidad de Santiago o cualquier otro municipio del país, vamos a atender lo que legítimamente las comunidades educativas están reclamando, que es mayor dignidad en el contexto en el que se provocan los procesos educativos. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con aquello, ¿no? Con que existan las mejores condiciones para los procesos de aprendizaje de los estudiantes y del desempeño profesional de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En ese contexto, entonces, que efectivamente nosotros tenemos un plan en materia de infraestructura al menos, donde hoy día inicialmente estamos poniendo a disposición 10.000 millones de pesos para poder invertir, no 11.000. 11.000 es lo que vamos a invertir en salud mental. Y este plan es un plan de corto plazo, es solo para el año 2022, puesto que en paralelo nosotros estamos trabajando un catastro de infraestructura que nos va a permitir tener un diagnóstico mucho más acabado de qué es lo que ocurre con la escuela a nivel nacional. Como dato, el último censo de infraestructura se hizo en el año 2012. En consecuencia, todavía tenemos una brecha muy importante que no tenemos diagnosticada como sistema. Por eso es que nosotros hoy día estamos desarrollando este catastro. Esperamos que durante el 2022 y parte del 2023 este catastro se cierre para poder iniciar desde ahí un plan estratégico que debiera ser política pública. Lo que nosotros esperamos es que una materia tan relevante como las condiciones de infraestructura de las escuelas públicas del país pueda efectivamente abordarse como una política de Estado. Creemos que no es solo responsabilidad del gobierno de turno.
Subsecretario, ¿cómo se aborda la violencia que hemos visto por parte de los estudiantes que han salido a quemar en algunas ocasiones buses de la locomoción colectiva? Se habla de estas salidas incendiarias, se habla de que no solamente son los estudiantes con estas legítimas demandas los que salen a las calles, sino que también hay grupos infiltrados que no son menores de edad y que también incitan a esta violencia. Incluso recuerdo que los días en que se quemó este bus en el Limba, frente al Limba, el mismo ministro de Educación hablaba que ahí había una situación de delincuencia propiamente tal. En efecto, yo creo que esto tiene dos dimensiones, o hay que distinguir dos dimensiones. La primera es la que tiene que ver con la seguridad pública, con los hechos delictuales que son delitos y por tanto hay que abordarlos en ese tenor. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya lo dijo, ¿no? Vamos a generar acciones legales en contra de los que resultan responsables frente a los delitos cometidos como la quema de buses. Otra cosa es la respuesta que desde el Ministerio de Educación nosotros tenemos que dar. La respuesta desde nuestra perspectiva, desde nuestro giro, ¿no? Como Ministerio de Educación, es la respuesta educativa, es la respuesta pedagógica. Es no desentendernos de ese ámbito o la dimensión del problema. Si abordamos las demandas que las comunidades educativas están poniendo sobre la mesa, creemos que los niveles de conflictividad, o al menos las razones por las que se justifican acciones de violencia, deberían tender a resolverse. Creemos que acá hay un trabajo conjunto que tenemos que desarrollar, y así lo estamos abordando dentro del gobierno, entre distintos ministerios. El problema de la salud mental no es un problema de educación, no obstante lo estamos abordando en coordinación con salud. El problema de la seguridad y la convivencia escolar la estamos abordando también en conjunto con salud y otras áreas. Y por tanto también el tema de la violencia fuera de las escuelas es algo que va a tener que trabajar muy fuertemente el Ministerio del Interior, y así lo está haciendo. Por tanto, nosotros creemos que cada uno tiene que aportar su dimensión de la mirada. Usted tiene un magíster en educación emocional y estamos viendo situaciones que son bien paradójicas, porque mientras se pide mejoras en infraestructura, se quema un bien de uso público de la comunidad como es un bus. ¿Usted ve también en esa acción y más bien en la respuesta de Carabineros un trato injusto hacia los estudiantes? Mira, creo que es evidente que la actuación de Carabineros tiene que estar siempre alineada, ¿no?, con el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda. Derechos que son indivisibles, que son interdependientes, y por cierto que el resguardo del orden público no puede ser en la vulneración de ningún ciudadano, mucho menos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Y se han por lo tanto, y desde esa perspectiva, de hecho, el Ministerio de... en este contexto, subsecretario? Eso es algo que las instituciones pertinentes y competentes tienen que investigar, pero lo importante es que nos llamó la atención que en este punto de prensa la ministra vocera dijera que se iban a revisar los protocolos y que efectivamente se tenían que aplicar las, digamos, la medida de fuerza pertinentes para menores de edad. Por eso queríamos saber si era lo que ustedes habían visto que no había sido pertinente. No sé si tiene que ver con que sea o no pertinente, tiene que ver con que efectivamente es bueno, siempre es bueno la coordinación intersectorial, es bueno que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, la Defensoría de la Niñez y todos aquellos que son competentes articulen y conversen con la fuerza policial. Y esa mesa de hecho incluye el trabajo en conjunto con Carabineros para poder establecer criterios, acordar protocolos de actuación y que todas las instituciones estén contestes de cuál es el correcto actuar frente a situaciones de violencia. Creemos que hay que abordarla, hay que actuar, tenemos que resguardar la seguridad pública, pero también tiene que ser en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y eso creo que es sano, es muy bueno. Porque el alcalde Jadue dijo que la violencia que se había visto en los últimos días y la represión era inaceptable. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? Tenemos que evaluarlo, por eso es que se constituye esta comisión. Creo que cada uno tiene el derecho de hacer la evaluación que corresponde. Carabineros actúa en función del resguardo del orden público, y si no hay orientaciones, no digo que no las haya, pero si no hay orientaciones específicas, y para eso se constituye esta fuerza de tarea que convoca el Ministerio del Interior, es difícil que también Carabineros actúe con una orientación específica. La tenemos que generar, y por eso es que se constituye este espacio, me parece que inédito, y eso siempre va a ser saludable, porque es bueno para la institución de Carabineros, es bueno para la sociedad, es bueno para la tranquilidad y la seguridad de nuestros estudiantes, y es bueno porque creo que siempre tenemos que mantener ámbitos de convivencia en todos los niveles, incluso cuando se asegura la seguridad pública, valga la redundancia. Subsecretario, ¿qué quiere decir el presidente cuando dice que en los casos de delincuencia o de delitos se va a aplicar la ley?
porque en la quema de un autobús o bombas Molotov, ahí la ley de delito de incendio, cuando se aplica esa ley, es tremendamente dura. ¿Hay querellas en estos casos? Es lo que anunció el subsecretario del Interior. Efectivamente se van a iniciar las acciones legales correspondientes. No soy abogado, por lo tanto desconozco cuál es el ámbito de aplicación de la norma respecto a eso. Sin embargo, si el subsecretario anuncia acciones legales, porque se van a aplicar las medidas correspondientes frente a delitos. Los delitos son delitos y hay que actuar como Estado frente a ellos con lo que corresponde y con lo que la ley establece. Y finalmente, respecto a la salud mental, porque eso nos preocupa fundamentalmente, sobre todo después de la pandemia, sobre todo después de lo que han vivido, sobre todo los jóvenes, los adolescentes. ¿Cómo se va a empezar a trabajar cuando necesitamos un cambio de conducta prácticamente ahora, ya o ayer? Sí, mira, esto tiene varias dimensiones. Por un lado hay temas de convivencia escolar, por otro lado hay temas de salud mental y también de trabajo en el ámbito socioemocional. El plan de reactivación, que es la estrategia que tenemos desde el Ministerio de Educación, aborda el conjunto de situaciones que estamos hablando. En el plano de la convivencia y el trabajo socioemocional tenemos ya orientaciones y además vamos a iniciar un plan que de hecho implica una inversión que es adicional a todo lo que ya se ha anunciado, de 1.500 millones, para enfocarnos en un trabajo muy intenso con las comunidades de más de 60 comunas del país. Esto es un primer paso en un marco, además presupuestario, que he acotado durante el año 2022, para dar una respuesta inicial en los casos más críticos. Y complementariamente a eso, nosotros tenemos hoy día esta línea de fortalecimiento de la salud mental a través del programa Habilidades para la Vida, que es un programa que existe, es una política pública que lleva muchos años en el país, muy bien evaluada por lo demás, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano y mundial, y que queremos fortalecer y ampliar. De hecho, prácticamente estos 11.000 millones que anunciamos hoy día implica duplicar la capacidad financiera que tiene el programa Habilidades para la Vida actualmente. Ese presupuesto tiene un presupuesto para el 2022 de 14.000 millones, por lo tanto estos 11.000 es un incremento bien significativo que nos permite desplegarnos a nivel casi nacional. Digo casi porque efectivamente hay algunas comunas en las que el programa llega de manera indirecta y por tanto desde esa perspectiva creemos que vamos a poder enfrentar inicialmente este proceso de recuperación de las capacidades del sistema en temas de socioemocionales y también de salud mental. Además nosotros estamos acompañados hoy día de un consejo asesor de expertos y expertas que nos están generando recomendaciones, observando y orientando en la política pública me refiero, para poder tener una respuesta integral, adecuada, pertinente y sobre todo oportuna. Yo creo que hoy día eso es lo principal y por eso también tomamos la decisión de fortalecer un programa como Habilidades para la Vida, que es un programa que ya existe y que es bueno y que está bien evaluado. Bien. De otro modo sería perder tiempo y generar otras iniciativas que son paralelas. Se nos acaba el tiempo, usted lo mencionaba, lo vimos también en Twitter, que se reunió con la directiva de los estudiantes del INBA. ¿Se va a reunir el Ministerio dentro de los próximos días en el marco de estas movilizaciones y de estas tomas con el resto de los liceos emblemáticos que están tomados? Como lo dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, el Ministerio está con las puertas abiertas para quienes quieran reunirse y conversar. Nosotros nos reunimos con el INBA, con los dirigentes del Centro Estudiante del INBA, porque ellos solicitaron una audiencia, además en una conversación tripartita, ellos, el DAEM de la Comuna de Santiago y el Ministerio, en este caso la Subsecretaría, para efectos de poder generar condiciones para abordar las demandas del establecimiento educacional en particular. Si hay otros que lo demandan, que lo solicitan, nosotros tenemos la disposición porque el presidente ya lo dijo, estamos con las puertas abiertas y siempre estamos llanos al diálogo. Muy bien, subsecretario de Educación Nicolás Cataldo, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, que tenga muy buenas noches. Igualmente, Matilde, un abrazo.